Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos y amados amigos, en esta hermosa noche. Yo me encuentro alegre gracias al Señor Jesucristo. Me encuentro muy gozoso. Y la razón es porque el Señor está hablando a su pueblo. Está hablando a su iglesia. De manera especial a los remanentes. Y Él, a través de este ministerio, está llegando a los remanentes que se encuentran en todas las naciones de este mundo. Por eso me encuentro alegre y me encuentro gozoso gracias al Señor Jesús. Y espero que tú también, amado hermano, te encuentres y recibas ese gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Haré una breve oración para darte el mensaje del Señor que Él habló a nuestras vidas en este día viernes. Un mensaje que Él nos dio y que nos pidió que lo habláramos en las redes sociales. Y eso es lo que en esta hermosa hora te transmitiré. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hablas, gracias porque ministras y gracias porque diriges nuestras vidas, Señor. Porque nos hablas de todo lo que está aconteciendo, Señor, y de lo que pronto vas a hacer, Señor amado. Te doy muchas gracias, Señor. Que tu pueblo sea bendecido, que tus remanentes sean bendecidos y que las almas se salven. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Parte del mensaje del Señor consiste en lo siguiente, amados hermanos. El Señor Jesús nos dijo de esta manera: digan, el Señor Jesús nos ha dicho que clamemos por el país del cóndor. De esa manera lo habló el Señor, que clamemos por el país del cóndor, que clamemos por el país de la India, por el país de México, por el país de Brasil, por el país cuya bandera tiene un sol, por el país cuya moneda es sol. Aleluya. Porque dijo el Señor que de estos países sucederán cosas terribles. Cosas terribles comienzan en esos lugares, dijo el Señor. Porque mortandad y mortandad y mortandad habrá. Como también decía el Señor, el aumento de las vacunas y vacunas y vacunas. Y luego de eso habrá más mortandad. Así también se añadirán las excusas y pretextos. Y más disfraz de la realidad. El Señor nos dijo que no nos olvidáramos de clamar por Jerusalén. Nos dijo que clamáramos por estos países, porque en especial en el país del cóndor, dijo el Señor que ellos oirán y clamarán esos remanentes, porque están esperando esa señal. Así que, amados, preciosos hermanos, esta es la señal del Señor. Aclamar en el nombre de Jesús. Aleluya. Añadió el Señor, clamen por el caimán dormido. Así lo habló el Señor, amados hermanos. Y nos dijo, allí hay poquitos, como aquí, como este ministerio que el Señor ha levantado para su gloria y para su honra. Poquitos. En silencio se reúnen, en silencio alaban, en medio de la adversidad. Dice el Señor que sus voces no se oyen,
Pero a causa de que Él escudriña los corazones, Él escucha sus corazones, Él escucha sus almas, cómo le alaban y cómo glorifican su nombre. Dice el Señor que ese país es Cuba, que de ahí saldrán cosas, pero del Señor, cosas del Señor. Saldrá fraternidad, saldrán cosas buenas para los remanentes. Eso sí me ha llenado de alegría y de grande gozo. Dijo el Señor, donde menos esperamos, hablando de nosotros, donde menos esperamos. Y así es el Señor, así es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Decía que en medio de adversidad le están alabando, se están reuniendo, pero que aunque sus voces no se escuchan, el Señor sí escucha sus corazones, cómo le alaban y cómo le adoran. Dijo el Señor que ese remanente no cree en iglesias, no cree en organizaciones, sino que han aprendido a confiar en el Señor, han aprendido a buscar al Señor y a seguirlo solo a Él. Aleluya, qué precioso eso. Qué precioso. El Señor decía acerca de Jerusalén que de sus mismos hijos pelearán y pelearán y pelearán, porque así ha de acontecer. Y saldrá de entre ellos el que va a engañar a Israel y el que va a engañar a la humanidad. Declaraba el Señor, el ambiente está listo. Ya está puesta la alfombra para que pase el engañador. Ya está listo los trajes. Ya está lista su figura. Y él se ve al espejo, declaró el Señor, y dice, tengo buen semblante. Estoy preparado. Y el Señor nos dijo, ustedes lo verán. Y he ahí, acontecerán cosas terribles. Y he ahí, haré sonar la trompeta. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo habló a nuestras vidas en este día, amados hermanos. Al finalizar de ese mensaje, decía, y he ahí, haré sonar la trompeta. Todo esto ya está aconteciendo. Todo esto ya se está mirando. Y pronto aumentará más y más. Pero eso nos demuestra, amados hermanos, eso nos señala de que el Señor está cerca. Que Él haga sonar su trompeta. Para así levantar a su pueblo, levantar a su ejército, ya preparado, ya dispuesto, para que cuando vayamos en los cielos, peleemos esa batalla hasta llegar al reino de nuestro Dios. Ya está cerca el tiempo, estas son las señales. Estas son las palabras del Señor, son las profecías que Él está dando y que desde ya se están cumpliendo. Así que a nosotros nos compete prepararnos y estar alertas, estar vigilando. Dijo el Señor, no dormilones, no sean tan dormilones, sino que quiere que velemos. En parte, quiere que estemos alertas, quiere que estemos despiertos espiritualmente, atentos a todo lo que está pasando. Pero a causa de que mencionó no ser tan dormilones, también Él lo menciona acerca de hacer vigilias, en el sentido de orar de madrugada. Que mientras otros están durmiendo, usted esté de rodillas hablando con su Dios, con Jesucristo de Nazaret.
y usted esté de rodillas hablando con el Señor, teniendo comunión con Él, buscando su santo rostro. Qué precioso eso. Mientras unos van a estar durmiendo, usted va a estar hablando con el Señor. Qué precioso. Esa es una verdadera comunión, amados hermanos. Así que, a causa de que queda tiempo todavía, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Espero ser breve. Espero poderles compartir la palabra del Señor como Él desea para alimentar nuestras almas. Quiero que me acompañen a la carta a los Gálatas, el capítulo número 1, pero ahora desde el versículo número 11 hasta el 24. Lo leeré en el nombre de Jesús de la manera siguiente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay un mensaje muy precioso. Aquí hay un mensaje muy bello. Que el Evangelio de Cristo cambia las vidas. El Evangelio de Cristo transforma las vidas. Y eso es lo que con sus palabras, con el escrito, es lo que nos intenta decir Pablo. Que el evangelio que él anunció no era según hombre, porque él ni lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Él dice que el evangelio él lo recibió por revelación de Jesucristo. Eso es lo importante aquí. Que el evangelio sea revelado en nuestras vidas por Él. Ciertamente Pablo aquí está aclarando que esto no es por hombre ni según hombre. Y él dice que él no lo aprendió ni lo recibió de hombre alguno. Él está aclarando que él lo recibió, él. Por eso fue que lo anunció. Pero veámoslo de esta manera. El evangelio no lo tenemos que creer, no lo tenemos que vivir solo porque alguien nos dijo o solo porque lo escuchamos en la predicación. El evangelio lo tenemos que vivir por revelación de Jesucristo. Tiene que ser revelado en nuestras vidas el evangelio de Cristo. Él nos tiene que revelar cómo vivir el evangelio. Así veámoslo, por favor. Que el evangelio
lo tenemos que tener, lo tenemos que recibir por nuestro Señor Jesucristo. De esa manera va a ser seguro, de esa manera va a ser definitivo en nuestras vidas. De esa manera hará un cambio en nosotros. Y Pablo dice, porque ya oyeron acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, yo la asolaba. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos. Era más celoso de las tradiciones de mis padres. Oiga eso. ¿Cuál era la vida? ¿Cuál era el camino de Pablo? Pero dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Qué preciosa esa declaración. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Qué preciosa esta declaración. Que en primer lugar, él dice que el Evangelio lo recibió por revelación de Jesucristo. Y cuando tuvo el llamado de Dios, él no consultó con carne y sangre. Porque ¿por qué iba a consultar con aquello por lo cual no había recibido la revelación? No iba a consultar con la carne y la sangre, porque de ello no había recibido la revelación. Él iba a acercarse más al Señor Jesucristo, porque de Él había recibido el Evangelio por revelación. Así debemos hacer nosotros. Si hemos recibido el Evangelio, si hemos recibido su palabra, tenemos que perseverar en Él. Tenemos que avanzar en Él. No consultar con la carne y con la sangre. No consultarle al hombre, sino consultarle a Jesucristo, aquel que nos ha revelado su santo evangelio, aquel que nos ha dado su palabra y su espíritu. A Él debemos consultarle. Y no estamos hablando de ninguna jactancia, de ningún orgullo humano. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando del orden, de cómo funciona el Evangelio, porque el Evangelio es de Jesucristo. Ese es el orden. Consultémosle a Él. ¿Cómo se vive el Evangelio? ¿Cómo le agrada a Él? ¿Con qué propósito Él nos dio el Evangelio? Consultémosle a Él, no le consultemos al hombre. Porque el hombre carnal tuerce las Escrituras a su conveniencia, tergiversa el Evangelio, lo modifica el sentido para dar una interpretación equivocada. Ellos saben las interpretaciones que son equivocadas, saben, pero aún así corren el riesgo. Ellos distorsionan, ellos falsean, ellos trastocan, ellos alteran el Evangelio para generar un efecto diferente que el verdadero Evangelio llegaría a tener. Ellos saben que si cambian un poquito el Evangelio y le dan otro sentido, algo va a formar en las personas, algún efecto va a tener en ellos, pero muy diferente a aquel efecto que tendría el verdadero Evangelio en las personas.
porque solo el Evangelio de Jesucristo cambia, salva y transforma las almas, la vida del hombre. Solo el verdadero Evangelio. Aquel Evangelio que ha sido trastocado, que ha sido alterado, ese no salva, ese no da vida eterna, ese no transforma, ese solo te disfraza. Ese Evangelio a los lobos les ponen un disfraz de oveja. A los cerdos los hace sentir bien. Muy diferente el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es para ovejas. Y no es aquel quien decide ser, no, porque Él creó, Él formó a cada persona y Él los hizo. En este caso, Él los hizo a sus hijos ovejas. Entonces para ellos es el Evangelio, el verdadero. A ellos los va a alimentar, a ellos los va a dirigir, a ellos los va a salvar. Entonces dice Pablo, no consultó con carne y sangre, sino que fue a Arabia, volvió de nuevo a Damasco. Pasaron 3 años y él sí subió a Jerusalén, vio a Pedro, permaneció con él 15 días, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Dice que en eso que escribe está delante de Dios y no miente. Después se fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo, sino que solamente habían oído de Él. ¿Y qué es lo que habían oído de Él? Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que escuchaban de Él. No lo habían visto. No lo habían visto, solo habían oído de Él. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Yo me los imagino a ellos con un consuelo. No lo habían visto, pero estaba un consuelo en ellos. Aquel que nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que antes quería exterminar, que antes quería destruir, destrozar. Ahora predica esa fe. Aleluya. Yo me los imagino a ellos consolados. También me los imagino a ellos fortalecidos, gozosos de saber que Dios cambia la vida del hombre. Porque ellos escuchaban, aquel que en otro tiempo nos perseguía, hoy ya no nos persigue. Ellos estaban consolados y fortalecidos, estaban gozosos que su Señor lo había cambiado, lo había transformado. Hoy ya no nos persigue. Hoy Cristo lo transformó. Hoy Cristo lo cambió. Hoy Cristo hizo su obra en él. Ahora ya no nos persigue. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Mire lo que Cristo hace. Ahora Pablo estaba predicando la fe de Jesús. Aleluya. Qué precioso. Y esto es lo que hace el Señor, amados hermanos y amados amigos. El Señor cambia. El Señor transforma. En el verdadero evangelio, en el evangelio de Cristo, hay un cambio. Hay una transformación. Por eso dice la palabra.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo, que se había encontrado con el Señor, desde ese momento, él tuvo un cambio, tuvo una transformación. Allí llegó su antes y comenzó su después. Antes, Pablo era un perseguidor. Después que se encontró con Cristo, vino a ser un predicador, un apóstol, un maestro del Evangelio a las naciones. Aleluya. Ese es el cambio que Cristo Jesús hace. Y Pablo sintió duro, la verdad. Cuando se encontró con el Señor sintió duro, sintió que el Señor lo iba a matar. Porque él temblando y temeroso, después que cayó en tierra, después que le rodeó ese resplandor de luz del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En tierra, temeroso, temblando, le dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dijo, ¿qué quieres que haga? Eso le preguntó, ¿qué quieres que haga? Pero el sentido real es, ¿qué quieres que haga para que no me mates? Porque yo te estaba persiguiendo. Yo estaba dando patadas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga para que yo no muera? Para que no me mates. Y le dijo el Señor, levántate y ve, le dijo, y se te dirá qué hacer. Aleluya. No sé si le dijo, entra a Damasco. No sé si le dijo eso. Y se te dirá qué hacer, le dijo. Y ahí comenzó el proceso de Pablo. Ahí tuvo 3 días sin ver, porque tuvo una ceguera. El Señor le puso una ceguera, unas escamas. No le afectó sus ojos en sí, sino principalmente le puso unas escamas. Ahí tuvo sus primeros 3 días de ayuno, por decirlo así, porque no comió ni bebió. Allí fue su primer tiempo de oración con el Señor. Ahí tuvo su primera visión. Vio como un varón llamado Ananías entraba donde estaba él, oraba por él, le ponía las manos sobre él y recibía la sanidad. En ese tiempo, en esos días también, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y también recibió el Espíritu. Aleluya. En esos primeros días, él tuvo un cambio. Él tuvo un cambio y enseguida, a los días, se reunió con unos discípulos y él comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Aleluya. Y las personas no le creían porque decían, no es este que perseguía a la iglesia, no es este que venía con cartas de los principales para atrapar a aquellos de los que está predicando, pero ahora lo vemos que viene a predicar, no es este. La gente admirada, porque en cuestión de días había tenido un cambio rotundo y ya no llegó a ese lugar, a Damasco, a perseguir a la iglesia, sino a predicar de Jesucristo. Ese es un cambio verdadero, es un cambio rotundo. Yo creo en mi corazón que Pablo es uno de los mayores trofeos del Señor, en el sentido del cambio, de la transformación que Él puede hacer en un hombre. Pablo es uno de los mayores trofeos del Señor. Como Él hizo que un hombre que perseguía a su iglesia, ahora venga a ser alguien que anuncia, que predica la fe de Jesús. Es uno de los mayores trofeos, lo creo en mi corazón. Eso, la verdad que me ha alegrado mucho, me ha gozado mucho leer esta palabra, porque ellos escuchaban solamente. No lo habían visto a Pablo, pero escuchaban. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un cambio. Yo lo siento que se consolaban ellos,
se fortalecían. Ahora predica la fe. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Le daban la gloria al Señor, estaban alegres, gozosos, adoraban al Señor por lo que había hecho en Pablo. Así, amados hermanos y amados amigos, el Señor Jesucristo también te quiere cambiar, también quiere hacer cambios y transformación en tu vida. Pero tú se lo debes permitir, tú le debes dar tu disposición, tu corazón, para que Él lo pueda hacer. Porque Pablo sin duda que se dispuso, después que tuvo ese encuentro con el Señor, que fue duro, se dispuso para seguir al Señor. Porque el Señor le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Y le dijo que para predicar el evangelio a todas las naciones, a reyes, a principales, a grandes. Y le dijo el Señor, Ananías, yo le voy a enseñar, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque así, hermanos, como un tiempo él perseguía el nombre, así el Señor le enseñó cuánto le era a él necesario padecer por su nombre. Así si nosotros decimos andar en el evangelio, así como un tiempo avergonzábamos el nombre de Jesús, avergonzábamos a nuestro Dios en el sentido de que andábamos lejos de Dios, en contra de Él, así ahora, si estamos en el evangelio verdadero, vamos a sufrir por el nombre de Jesucristo. Y eso va a ser nuestro mayor gozo, nuestra mayor bendición. Sufrir, ser vituperado por el nombre de Jesucristo. Esa va a ser nuestra bendición. Así que este es el evangelio de Jesucristo, amados hermanos. Aprendámoslo, vivámoslo, guardémoslo en nuestro corazón y enseñémoslo también, con nuestro caminar, con nuestro ejemplo, porque eso es lo que el Señor quiere. No palabras solamente, sino hechos, ejemplo, porque los hechos, amados hermanos, son una grande demostración del poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí esta breve meditación, amados hermanos. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor Jesucristo, gracias te doy por este tiempo de palabra, porque has hablado, porque has anunciado, porque has demostrado tu palabra, Señor, tu evangelio y lo que pronto va a acontecer en este mundo, Señor. Te pido que esta palabra quede en los corazones, quede en las vidas y llegue, Señor, a cada remanente. Tu palabra, Señor, llega a cada remanente en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, así ha sido la bendición de Dios en esta noche para nuestras vidas. Sea el nombre de Jesús glorificado, sea el nombre de Jesús exaltado. Si el Señor nos permite, el día de mañana, a esta hora, estaremos meditando en la palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, que su bendición y su paz sea con cada uno de ustedes. Aleluya, gloria a Dios.